Listo ya. Esto. Grabando. Sí. Entonces voy a su máquina. Wow. Es raro está esto. Voy a compartir la pantalla de una vez. Me avisan cuando vean un slideshow porque yo ya no los veo a ustedes. Ya, ya está bien. Perfecto. Ya sé que hay un pequeño delay. Entonces, ahora sí, ya que estamos grabando, estamos en vivo en este evento que yo he decidido llamar Cómo realizar un Whiteboard Challenge y no morir en el intento. Esta es una plática muy informal que va a pasar el día de hoy. Y pues yo quiero empezar diciendo que esto que yo voy a compartir ha sido mi experiencia y que si alguien ha tenido una experiencia diferente, también le doy la bienvenida a que lo comente porque cualquier cosa que enriquezca esta plática siempre va a ser bienvenida. Entonces, empezamos agradeciendo al hermano colombiano Pedro, que sin su ayuda esta plática no hubiera sido, porque él está proveyendo la infraestructura que hace posible que yo comparta y que se grabe. Entonces, me le dan un aplauso a Pedro, aplauso virtual, y si no lo siguen mal, muy mal, síganlo en LinkedIn UiPath. Gracias. Entonces, yo decidí la plática informal de limitarla en estas secciones, porque aún siendo informal hay que tener estructura. Entonces, vamos a ver esto como si fuera un chisme. Entonces, los chismes van a tener ciertas, pues habrá un asunto ahí que se va a compartir y al final, pues voy a abrir el micrófono para preguntas. Sin embargo, si tienen preguntas, pónganlas en el chat desde que las tengan para responderlas en el orden que yo las veo. Y bueno, para quien no me conozca, primero que todo, yo soy dominicana, me llamo Mariel y vivo en la Ciudad de México. Soy ingeniera en sistemas de profesión y estudié una maestría en diseño de servicios en Dinamarca, misma que yo no ejerzo ni voy a ejercer jamás de los jamases porque no me gustó, pero eso me llevó a conocer lo que es el UX. Entonces, brevemente, mi trayectoria profesional dentro de lo que tiene que ver el UX, yo empecé como desarrolladora web Team of One en una empresa danesa, a donde yo empecé a incorporar cositas que veía en el aula y que no entendía al 100% en mi trabajo de desarrollo, lo cual me llevó a hacer una UX Team of One en esa empresa. Ahí duré como casi 3 años. Luego me mudo a México porque la vida buena en Dinamarca no era suficiente para mí. Tengo que venir a donde hay otro tipo de acción. Y empecé a trabajar como UX designer en un equipo y desde 2021 ya formalmente como researcher. Y pues cuando no estoy trabajando, tengo hobbies que tienen que ver con la vida fuera de las pantallas. Entiéndase, pues estoy aprendiendo a bailar como se baila aquí. Viajo mucho también en México cuando hay billullos y últimamente estoy yendo a conciertos. Ya de hecho tengo 4 conciertos en puerta y mañana la preventa para un quinto. Cadena de oración. Y pues esta foto es un paisaje que no es el paisaje que yo personalmente relacionaría a México con ese paisaje, pero es la zona de volcanes y humedales en el estado de Baja California, allá bien arriba para el norte. Bueno, seguimos. Empecemos el chismecito ahora con el contexto de cómo esta plática surgió. Pues resulta que yo en el diario de venir de la vida, cuando uno se cansa de un empleador, uno empieza a buscar trabajo. Y de esas algunas experiencias, pues ustedes saben, hay una prueba técnica. Hay una prueba técnica, sea un portfolio review o uno de esos challenges que tú tienes que hacer en tu tiempo libre, que no, pero en 2 ocasiones yo he tenido este Whiteboard Challenge. Y como ha sido algo que para mí no era lo cotidiano, pues me obligó a buscar información al respecto. Y la segunda vez, que fue hará un mes más o menos, fue tan, no sé ni cómo decirlo, fue como tan exacto lo que me mandaron a hacer, o sea, dentro de lo que me compartieron antes del día en cuestión,
que yo decidí, vamos a poner esto en blanco sobre negro, entiéndese, en un documento, porque así yo, uno, domaría los nervios y dos, tendría ese documento de respaldo para que no se me olvide nada en el momento que tenga que hacer el ejercicio. Y luego, en la comunidad que, pues, que estamos, la gran mayoría, espero, en UX en serio, un día yo dije, ay, cualquiera es una plática de esto. Y entonces Pedro, sí, sí, y pues aquí estamos. Y pues, para quien no sepa qué es un Whiteboard Challenge, primero que todo, vamos a definir las cosas. Es un ejercicio en el cual se pide que tú como candidato abordes un problema de research o de diseño en un tiempo estipulado. En mi caso, yo solamente lo he hecho estos ejercicios en entrevistas para research y me han dado 30 y 45 minutos para resolver algo. Entonces, dependiendo de la madurez UX de la empresa en cuestión, este tipo de retos puede ser usado en vez de un portfolio review o estos take home challenges que sería como la entrevista técnica para demostrar tus skills, todo eso. Y pues las dos veces que lo he hecho, los he hecho verbalmente, pero en el caso de que fuera algo de diseño, pues obviamente ya habría que usar algo un poco más gráfico, porque implicaría o no hacer algún tipo de pantalla o un diagrama de flujo o lo que sea. Y bueno, dirán ustedes, ajá, ¿y esto para qué me sirve? O sea, ¿qué pinta esto? Pues un reto de estos le da al entrevistador una idea de, primero que todo, cuál es tu proceso de pensar cuando se te presenta un problema o un proyecto, cómo abordas esos problemas. Ay, Dios mío, esto está mal escrito. Perdónenme, lo corrijo más tarde. Tus habilidades de comunicarte con el equipo interno y pues también tus habilidades ya duras de research o de diseño UX según el caso. Y todo esto también al entrevistador de forma directa le da como que una idea de cómo tú eres trabajando en equipo. Si quieres verlo así, verlo como el tráiler de la película de Mariel siendo researcher en esta empresa. Y tú quieres que el tráiler sea tan bueno que vayan a pagar por ver la película, ¿verdad? Entonces, para esto sirve este tipo de ejercicios. Y como dice este niño, Julio Iglesias, vamos a lo que vinimos con el template, pero antes yo quisiera saber si hay alguna pregunta o si algo se entiende en lo que yo cambio de pantalla para ver esto. ¿Y qué voy a cambiar de pantalla? Voy a ver el chat. Parece que no. Bueno, entonces, vamos a el template. Este es un template en Spanglish. ¿Por qué? Porque las dos veces que yo he hecho estos retos han sido en inglés. Y honestamente, yo prefiero poner las preguntas como yo las hago en inglés, así tal cual, y que si fuera el caso de que mañana, no sé, Mercado Libre decidiera contratar a alguno de ustedes o iniciar un proceso y hacer un tipo de esto, pues ya tú traduces la pregunta al español y también la adaptas a tu forma de expresarte. Y también, como yo he hecho esto en procesos de research, pues el enfoque es en research. Entonces, las instrucciones de cada sección están escritas en gris y eso es más para ti. O sea, este documento en ningún momento, a menos que explícitamente te lo digan, lo vas a mostrar. Esto es para ti, para tu orden, para que tú le saques provecho a ese tiempo que pues es muy corto. Entonces, lo primero que va a pasar en un Whiteboard Challenge es que te van a dar un prompt o una consigna del ejercicio que tú vas a abordar. Puede ser que te lo pongan durante la sesión, como puede ser que te compartan algo previo a. Entonces, yo siempre recibí la consigna en el momento de la sesión, la escribía y yo destacaba lo que a mí me pareciera importante de que no se me olvide, que lo tengo que tomar en cuenta. Yo siempre lo hago en negrita, pero también puede ser en subrayado o con un código de color que a ti, o sea, el sistema que a ti te haga sentir. Luego, dentro de ese prompt, viene el problema que se va a abordar, el problem statement. Y en algunos casos,
ese problema incluiría los parámetros del ejercicio, o sea, lo que el entrevistador espera que tú cubras durante tu hacer el reto. Y aquí también, pues yo lo escribo y yo pongo en negrita lo que yo necesito que se me quede en la mente. Entonces, en este tipo de challenge, al menos en lo que concierne research, el objetivo no es entregar una solución. Si lo haces, yay. Sino ver cómo ellos, cómo tú abordas un problema y cuál es el proceso que tú sigues para abordar un problema, el que sea. Y yo personalmente creo también que es una forma del entrevistador ver cómo tú manejas el tiempo, porque hay una correlación que puede ser cierta o no, de que si tú eres eficiente con el tiempo del ejercicio para cubrir unas expectativas que te la tienen que comunicar de forma clara y explícita, así también tú vas a manejar tu tiempo cuando tengas tu proyecto ya en el caso de que te contraten. Entonces, yo tengo una lista de preguntas, que esas son las preguntas que yo normalmente hago cuando trabajo en proyectos. Entonces, para mí no es tan difícil y no es tan diferente, salvo por pues, que no voy a tener un contexto completo y que voy a tener un tiempo muy limitado. Entonces, habiendo dicho eso, no todas las preguntas van a ser relevantes para el challenge, ni tampoco te va a dar tiempo de hacer todas las preguntas. Entonces, también parte del ejercicio es tú priorizar cuál pregunta preguntar, valga la redundancia, que te dé la mayor cantidad de información para tú poder hacer una propuesta. Entonces, yo divido las preguntas en 3 categorías. Primero, las preguntas que me ayudan a entender el contexto del prompt que me han dado. Y aquí lo que me funcionó, sobre todo la segunda vez, porque me lo dijeron de forma explícita, que eso les gustó de mí. Cuando me dieron el problem statement, que yo lo escribí en mi documento, yo lo verbalicé. Yo entiendo que el problema a tratar es A, B, C, D, E, F. Esto para que si yo no entendí bien, que el entrevistador me corrija. Y si entendí bien, pues para continuar haciendo las preguntas. Y obviamente yo no puedo resolver un problema si no tengo un buen entendimiento del objetivo de este tipo de retos y de lo que queremos lograr con el problema para yo tener mi esfuerzo mental bien enfocado y que yo no esté desvariando. Y yo le dije a mi entrevistadora que yo me voy a tomar unos minutos para leer lo que yo escribí, para sacar palabras clave, ponerla en negrita. Y yo luego dije, mira, pues yo leyendo esto entiendo que lo clave es esto, esto y esto. Y ya luego entonces procedí a hacer estas preguntas, que son estas. No voy a entrar en detalle con todas, voy a elegir algunas. Entonces, normalmente yo pues empiezo preguntando que yo entiendo que ABC es el problema que se quiere abordar en este ejercicio. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo supimos de este problema? O si no, porque esto es un problema. O sea, quiero saber qué evidencia hay de que realmente este es un problema y no algo que yo me soñé anoche. También suelo preguntar por qué ejecutamos este proyecto ahora y, por ejemplo, no en 6 meses. Eso también como que me da a entender un poco de la prioridad que tenga la empresa con respecto al proyecto. Y pues yo pregunto qué factos o qué hechos sabemos sobre el problema, qué hipótesis creemos que tenemos sobre el problema. También me gusta preguntar qué queremos saber y qué otro research, si alguno, se ha hecho. Y pues aquí, pues otras preguntas que tienen que ver con métricas, si empezamos algo desde cero o si ya hay algo que se ha hecho, o sea, algún producto, algún prototipo, algo que está en producción, algo que está ahí más o menos. Importante preguntar cuáles son los stakeholders clave y cuáles van a ser sus roles en este proyecto para saber también cómo se va a lidiar con ellos y así. Entonces, déjenme nada más ver el chat. Ok, no hay preguntas. La otra categoría es sobre el usuario que nosotros creemos que está viviendo el problema. Entonces, la primera pregunta es, ok, ¿quién crees tú o de quién sabemos que tiene este problema? O sea, como díganme
Estudiantes de universidad entre 18 y 22 años que usen el metro para ir a CEU, CEU siendo la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Eso es el tipo de perfilamiento que yo persigo con esta pregunta. Y de igual manera, ¿qué hipótesis o qué asumimos sobre estos usuarios y sus comportamientos, las necesidades, objetivos, etcétera? Y termino esta sección preguntando si hay una lista, una base de datos de clientes o de usuarios, según con quién yo hable, yo uso la palabra cliente o usuario, para poder reclutarlos, porque el research involucra hablar con gente. Y si no la hay, en el marco de este ejercicio, entonces yo pregunto, Ava, ¿qué herramientas o qué recursos están disponibles para apoyarme en esa tarea de reclutar usuarios? Normalmente, en el ámbito de mi trabajo, cuando no ha habido esas herramientas, por herramientas entiéndase un usertesting.com o una base de datos de clientes, pues yo me apoyo mucho de quienes tienen ya contacto directo con clientes, que serían pues mis hermanos, amigos de servicio al cliente, de soporte técnico. Cualquier persona que tenga algún contacto directo con cliente va a ser alguien a quien yo voy a ir a hacerle ojo bonito, a decir, Oli, necesito gente para esto. Y pues yo también lo incluyo en este tipo de ejercicios. Y la última parte de las preguntas que yo hago tiene que ver con la logística del proyecto. Aquí ya pues ya un poco más pragmática la situación de cuánto tiempo yo dispongo para hacer el proyecto, qué limitantes hay, si es que aplica, quién, además de los stakeholders clave que hablamos anteriormente, debería ser, Dios mío, ¿cómo se dice? Debería yo mantener al tanto el progreso del proyecto, de qué forma prefieren que los mantenga al tanto, si por email, una llamada de Teams o lo que sea, y de cuántas personas se va a conformar el equipo de trabajo. Esa última pregunta yo la hice, o sea, me salió como muy espontáneamente, yo no la tenía, pero yo la hice porque en algún momento algo me dijo, yo tengo que saber si va a haber más gente trabajando conmigo para ver cómo se distribuye la carga, o si voy a ser yo para también ver cómo yo voy a organizarme, porque normalmente se espera a que tú hagas un timeline de todas tus actividades. Ficticio, porque pues se sabe que no voy a tener el contexto y que esto es un ejercicio que voy a hacer en 30, 45 minutos, entonces no voy a poder abarcar todo, pero sí hay mínimos que se esperan. Entonces, en mi caso, lo que se espera al final del ejercicio es que yo haga un plan de research. Y esta es la estructura que yo uso en los planes de research de mi trabajo, pues, común y corriente. Pero yo sé que en el tiempo que tengo no voy a poder abarcar todo, entonces lo que está en negrita es lo mínimo a lo que yo aspiro a compartir y para lo que yo me voy a organizar haciendo preguntas, colectando información durante el reto. Pues el problem statement, que es el problema que vamos a resolver. El objetivo de research yo lo derivo del contexto y del problema que se va a resolver. Y pues preguntas de research que, perdón, cuando las responda me van a ayudar a lograr el objetivo que yo acabo de derivar. Y pues el approach, permítanme que tengo la gran. Listo, ya volví. El approach que sería las actividades de research. A mí me gusta particularmente decir qué tipo de research es el que se va a hacer, si cuantitativo, cualitativo o mixto, si generativo o si evaluativo o ambos. Los entregables, porque todo plan de research debe tener, o sea, todo proceso de research debe tener un algo a lo que aspirar, además de los insights. En la línea temporal de las actividades, en la cual yo también incluyo crear los entregables y la presentación de resultados, y la parte logística que se refiere a métricas, cómo consideramos que el proyecto fue un éxito y cómo mantener a los stakeholders actualizados y de qué manera va a ser, quiénes son las personas y todo eso. Eso fue lo que yo hice. Pero, pues antes de
yo decirle a mi entrevistador, pues esto es lo que, hasta aquí llegué, o sea, punto. Yo normalmente, estas son cosas que me funcionaron la segunda vez y que yo considero que sería bueno en el caso de que hubiera tiempo. Esto es opcional. Pues digamos que yo le digo, pues es para este proyecto yo voy a hacer entrevistas. Entonces, yo calculo que las entrevistas me van a tomar X cantidad de tiempo, pendiente de que pues los usuarios pues no sea difícil reclutarlos, porque eso pues va a impactar de forma negativa o no el que yo pueda terminar a tiempo, pero si pasara algo yo levanto la mano. Y habiendo yo terminado eso, yo le digo, bueno, le he dicho al entrevistador cómo yo voy a analizar la información que yo colecte. Normalmente yo para información cualitativa yo uso un mapa de afinidad y le digo, sí, yo haría esto, clusterizo, cada clúster que tenga un nombre, saco conclusiones de ahí, veo cómo se relaciona un auto con el otro. Y a mí me gusta, aunque sea mencionar un próximo paso, cuando ya el proyecto está cuando el proyecto se concluyó, que ese paso puede ser, pues obviamente dependiendo de la consigna, puede ser hacer otra etapa de research para abordar esto otro, o si fue algo evaluativo, pues a lo mejor hacer algún taller con diseño y otros, perdón, stakeholders importantes, pues hacer algo para materializar esos insights en, pues, cosas visuales o de proceso que se puedan implementar en un producto. Y ya antes, lo último, antes de decir, pues hasta aquí llegué, yo hago un resumen de lo que yo propongo, o sea, yo digo, bueno, el objetivo es este, derivado de este problema y de este contexto, yo propongo esta solución, bla, bla. Y si me da el tiempo, a mí me gusta decir que si yo tuviera más tiempo, yo hubiera hecho otra X cosa, porque yo sabiendo que el tiempo es finito del ejercicio y que yo no voy a abarcar todo lo que yo quisiera porque sería también, o sea, no, el que mucho abarca poco aprieta, pero yo diría, es que yo me hubiera gustado poder mencionar esto otro, bla, bla, bla. O sea, aprendí a tener una capacidad autocrítica y eso como que le ha gustado a los dos entrevistadores que tuve en estos retos, porque así como que yo doy a entender que de lo que tú me dijiste, me enfoqué en esto, en una parte, pero no puedo dejar de mencionar las otras partes que pudieran impactar mi proceso de X manera. Y los tips misceláneos, cuando uno se pone a hacer estos ejercicios, es que uno, no trabajes en silencio, porque esto es una prueba en la cual se quiere ver tu proceso y los procesos pues normalmente son de comunicación y se quiere saber qué es lo que tú estás pensando y sintiendo. Y además, también cuando tú tomas una decisión, se quiere el argumento de por qué tú elegiste esa decisión, o sea, qué razón hay ahí. Piensa como que este challenge es una prueba estilo think aloud, así que date. Se te traba la lengua, se te trabó. Empieza de cero. Recibiendo el prompt, uno, sobre todo si es en diseño, o sea, me he dado cuenta que en diseño lo que uno más haría por el querer resolver es crear una solución inmediatamente, pero no. Aquí el proceso se toma en cuenta mucho más que una solución que tú propongas, a menos que te especifiquen, no, si esperamos que tú nos entregues una solución en 45 minutos, en cuyo caso, pues, entonces ya hay que sí pensar de otra manera. Y para maximizar ese tiempo, que es muy corto, yo me creé algunas suposiciones para como esas suposiciones que me ayuden como a entender un poco cómo yo abordaría esto. También me fijé unas limitantes técnicas para pues poder acotar el alcance y no no hacer promesas de campaña que no voy a lograr. Y yo siempre argumento por qué yo supongo lo que supongo y por qué esas limitantes están ahí, más allá de que tengo 30 minutos o 45 minutos para completar el ejercicio.
sea, esa para mí no es una limitante como tal, pero sí lo menciono de vez en cuando. Y estos 6 puntos que están acá, esto, fue algo de un artículo de UX Collective que yo utilicé para prepararme y que yo los puse en un post-it y lo pegué en la esquina de la pantalla porque necesitaba tenerlo a la vista para que yo haga como un check de si voy por un buen camino. O sea, pregunté cosas para tener claridad sobre el objetivo, me enfoco en los usuarios y sus contextos, hago suposiciones que sean válidas, estoy haciendo las preguntas correctas y eso es solo para un check para mí. Eso no para ponerme presión como tal, sino para yo hacer un check. Y pues aquí ya lo último es el material que yo usé para prepararme. Hice unos videos que están enfocados en Whiteboard Challenges para Research. Aquí encontré uno para diseño, por si acaso hay alguien diseñador acá. Y unos artículos que funcionan para las dos áreas. Y pues en mi caso, yo solamente usé un documento de notes con las preguntas que tienen arriba, donde yo apuntaba, y yo pues verbalicé. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Andreita, gracias, Andrea. Sí, es que así como me gusta improvisar, así también me gusta estructurar. Eso creo que lo de la estructura lo tengo o se me permeó de vivir en los países nórdicos, donde todo es con una estructura casi milimetrada. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la plantilla o algo así? Para si no, pues pasar al ejemplo, que tengo el ejemplo del challenge que hice la última vez. A ver el chat. Con tantas preguntas para tener un contexto adecuado, está contemplado dentro del tiempo del challenge. ¿Cómo así, Cristian? No entendí bien. Si quieres desmutearte y hablar, adelante. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Sí. Por ejemplo, todas las preguntas que le haces al entrevistador, en este caso, esperando que te las dé, ¿todo esto ya se empieza a contar dentro de este tiempo del proyecto o es antes? No, eso es para los 30 minutos que yo tenga. Y por eso por eso yo digo que no todo va a ser relevante y que no te va a dar tiempo de preguntar todo. Y que ahí es tu mentalidad. Gracias, Carlita. La mentalidad es también tú saber priorizar qué preguntar para que te den la mayor información posible. Eso va a quedar un poco más claro con el ejemplo, pero eso es una buena pregunta. Y pues Elena, ya Carla te pasó el template. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, chismecito? No, de nada, Cristian. Cristian con M. Pero no, Sol, que está aquí. Ustedes no me dijeron. Ustedes son unos sinvergüenza. ¿Cómo ustedes no me dicen que ese hombre está aquí? Señora, pero por Dios. Me muero de la vergüenza. No, no es cierto. Que fuera todo natural. Pues sí. Wow, me chivié un poco. Bueno. Ya, Solca, tú eres malo. Bueno, voy a compartir el ejemplo. Denme un segundito. Mandamos un saludo al señor extraordinario del mundo del UX y que ahora está incursionando en el mundo del entrenamiento personal en la Ciudad de México, Adrián Solca, y sus perritas, sobre todo la Pastel. Te deseo una pronta recuperación si es que todavía no se ha recuperado. Y a la Vivi también. Adiós, Vivi. No, hombre. Aquí está el ejemplo para que también le saquen una copia. Se me volvió a caer la cédula. Con eso de sacar copia. Pero voy a pasar al ejemplo. Es este. Me avisan cuando se vea, porque entiendo que hay un lag. Entonces, este fue el último challenge que yo hice hace un mes. Yo simplemente anonimicé lo que era como que específico de la empresa, porque no sé si les pasa a ustedes, pero algunos procesos que yo he estado, habiendo pasado la primera entrevista, que ya voy a pasar a la entrevista con la gente de diseño o de research, me mandan a firmar un NDA. Entonces, hubo cosas que hubo que cambiar.
Pero esta consigna me la enviaron por mail el día que me pidieron mi disponibilidad para agendar la sesión. Esta es una sesión de 45 minutos con otros researchers y el objetivo para ellos es que ellos aprendan sobre mi base de research y ver cómo yo colaboraría con el equipo interno si fuera un proyecto real. Y esos 45 minutos los distribuyeron de esta manera. Primero, los primeros 5 minutos es para pues, presentaciones. Los próximos 5 minutos, y para compartir el prompt. Los siguientes 5 minutos es para que yo, en silencio, haga lo que tenga que hacer con respecto al prompt, que me prepare mentalmente. La siguiente media hora es cuando yo voy a hacer la colaboración con el researcher. Aquí voy a hacer preguntas. Si quiero hacer algún brainstorming, lo puedo hacer. Y los últimos 5 minutos es para preguntar cualquier cosa que yo quiera preguntar. Lo que no me dijeron en ese momento, pero que yo lo contemplé, que no sé cómo, honestamente, fue que al final de todo esto, yo tenía que hacer una propuesta. Entonces, el prompt que me dieron ya en la sesión fue el siguiente. Soy una researcher en la compañía FGTC que tiene una app. Y esa app es, wow, la app que va a ayudarnos a nosotros, usuarios, en la planificación de lo que vamos a cocinar y compra de insumos para preparar alimentos. Entonces, el equipo de producto en FGTC está considerando implementar un feature de usando inteligencia artificial para que mejore la experiencia de usuario y al mismo tiempo eficientice el proceso de planificar tus comidas y planificar tu compra de insumos. Y pues venga aquí que eso fue lo que yo puse en negrita, porque eso fue lo que me resaltó. Entonces, el equipo de producto ha pedido mi ayuda para responder las siguientes preguntas, que serían, ¿cuáles son los beneficios y los inconvenientes potenciales de implementar ese feature que usa inteligencia artificial? Y básicamente, si lo deberían implementar, ¿por qué o por qué no? Y pues ustedes ven que lo que me resalta es eso, lo que está en negrita. No quiero decir que lo otro sea menos importante, pero en este caso sí, porque media hora para resolver. Entonces, el problema, como me lo dieron, es qué proceso de research propondría y por qué, y cómo yo me aseguraría que lo que yo sea que yo haga produzca insights que sean accionables, que el equipo de producto puede usar para decidir si sí o si no va a implementar ese feature. Bueno, entonces, los parámetros del ejercicio, ¿cómo me los dieron? Eso sí está íntegro. Yo debo asumir que están los procesos y las herramientas para reclutar usuarios, para mandar encuestas dentro de la app y por email, para hacer pruebas de usabilidad del tipo que yo quiera y para hacer entrevistas. Yay, me respondieron una pregunta sin yo preguntar. También un parámetro es que yo tengo acceso al repositorio de research, del cual yo podría utilizar para ver qué hay ahí sobre los usuarios, sobre la app en sí, etcétera. Y la propuesta que yo debo hacer debe incluir qué es lo que yo quiero hacer. Básicamente la audiencia, las actividades y los findings y cómo eso puede ayudar a responder las preguntas que se mencionaron acá. Y yo así, wow, me quedé como Britney, tiesa, mi amor. Qué bueno que me dieron esos 5 minutos. Además, debo yo asumir que yo voy a tener 2 semanas para consolidar todo lo que yo encuentre derivado de las actividades que haga y que se lo voy a presentar a los stakeholders. Y pues lo mismo, aquí lo que quieren es entender cómo yo planifico y ejecuto research y cómo yo pues me manejo con las limitantes. Y yo pensando, Latinoamérica a mí me ha enseñado que es límite detrás de límite detrás de límite. Entonces, bueno. Entonces, voy de una vez ya habiendo yo hecho este ejercicio de, vamos a poner en negrita lo que me resalta, déjame tomarme esos 5 minutos para yo, pues, empezar a estructurar lo que voy a preguntar, para priorizar lo que quiero preguntar y para tener así como esa,
que yo me di cuenta que perdí la habilidad de el dictado. Tengo que volver a tomar dictado. Bueno, entonces yo empecé preguntando con mis preguntas sobre lo del prompt y para entender un poco más el contexto. Y aquí, tal cual, así, esto fue lo que yo dije. O sea, lo que yo entiendo es que este proyecto es sobre un feature de inteligencia artificial que se quiere incluir en una app que ayuda a los usuarios a hacer esto y esto y esto. No es un problema a resolver, es una iniciativa nueva de algo que se quiere agregar y me dijeron que sí. Entonces, ya estas dos primeras preguntas ya no son necesarias porque no hay un problema, sino es algo nuevo. A mí me da a entender que porque es nuevo, el approach que yo debería de tomar es algo pues, generativo. Sin embargo, no dejé que ese primer pensamiento me nuble el juicio y empecé preguntando que por qué hacemos esto ahora y no en 6 meses. Y me dijeron que solo para fines del ejercicio, que fue una iniciativa que vino de arriba y que sí o sí se tiene que hacer. Y yo, ajá. Sí. Entonces, ¿qué hipótesis o qué suponemos de la iniciativa? Y me dijeron lo siguiente. Traduce. Pues nosotros tenemos estas hipótesis de que creemos que si usamos inteligencia artificial para eficientizar el proceso de hacer compras de alimentos y preparar una comida, se va a reducir el tiempo que los usuarios se toman en esas tareas antes de empezar a cocinar. También se cree que la inteligencia artificial podría sugerir recetas de diferentes gastronomías usando ingredientes que los usuarios ya tienen en su despensa o que van a comprar próximamente, y así se ofrecen otras cosas para probar. Y también se cree que usando la inteligencia artificial en esa aplicación va a crear una base para incluir más features que tengan inteligencia artificial en un futuro no muy lejano. Pregunté qué otro tipo de investigación se ha hecho sobre la iniciativa. Me dijeron que el trabajo para ese feature se ha estado haciendo por los últimos 3 meses y que no ha tenido ningún research de ningún tipo. Pregunté también qué data se tiene sobre el problema, bueno, la iniciativa, y lo que se me dijo fue que se estaba colectando los ingredientes que los usuarios agregan para comprar y el número de usuarios activos en ese contexto siendo alguien que use la app al menos 3 veces a la semana. Y esas son las métricas que se están traqueando para fines del ejercicio. Y pues los stakeholders, clave son el PM, el Project Manager, el Product Designer y los desarrolladores que están trabajando en la app. Y métricas que se quieren impactar con el proyecto, pues aumentar el número de matches entre ingredientes y recetas y por supuesto aumentar el número de usuarios que usen la app. Y yo para fines de yo crear una propuesta, yo decidí hacer una suposición de que hay un prototipo super rough del feature, al menos en pantalla, así que hay un flujo, porque si se está trabajando en eso con los últimos 3 meses y hay algo que se está programando, pues debe haber algo visual sobre lo cual se programa. Esa es mi creencia, ¿no? Y una hipótesis que yo desarrollé sobre la marcha fue que la gente, los usuarios, pudieran querer inteligencia artificial en ese producto o no, dependiendo de qué actitudes tengan sobre el uso de la inteligencia artificial. O sea, si yo tengo una actitud positiva, si yo no creo que la inteligencia artificial es algo intrusivo en mi vida, tal vez sí yo quisiera que me apoyaran en eso. Pero si yo tuviera una actitud negativa o reticente, tal vez yo no quisiera involucrarme con eso. Sobre el usuario, yo pregunté que qué usuarios creemos o sabemos que tienen el problema y me dieron esta demográfica para fines del ejercicio, reitero, usuarios de 25 a 50 años, que son personas ocupadas y que necesitan ayuda con toda la preparación antes de la cocina. Y hipótesis que me compartieron, pues es que se cree que los usuarios necesitan ayuda con
la cocina en sí, o sea, el cocinar como actividad, porque puede ser que no les guste cocinar. Yo sería esa gente. Yo odio la cocina, para mí es algo utilitario y cualquier ayuda es bienvenida. Se cree también que los usuarios necesitan ayuda, pues, ideando recetas con lo que ya tienen en su despensa para reducir el desperdicio de comida. También que tienen muchas actividades durante la semana y necesitan recetas para cocinar cosas rápidas, más allá de una quesadilla o un sándwich. Y podría haber algún pequeño número de usuarios que les guste cocinar y que les gustaría probar otras gastronomías para usar sus ingredientes de una manera diferente. Esto, lo que está tachado es porque no es relevante para el ejercicio, o ya me lo respondieron que sí, me dijeron que asume que está todo listo para hacer reclutamiento. Y lo que está en gris es porque yo no lo pregunté, porque no lo prioricé en ese momento. Y pues ya para finalizar con las preguntas que hice, en la parte de la logística, pregunté qué tiempo tenemos y me dijeron 10 semanas, recordando que hay 2 semanas que son para consolidar findings, presentar los resultados, ergo 8 semanas que son para el trabajo en sí. Limitantes, me dijeron que pues además del tiempo, que son 8 semanas, considera que los otros stakeholders están ocupados y que su disponibilidad es limitada si yo quisiera hacer una consulta o algo así. Pregunté que cuántas personas iban a hacer y me dijeron lo mismo, o sea, no va a haber nadie más allá del product manager, del product designer y de los desarrolladores. Agregaron que yo sería la única researcher, sin embargo, si yo necesitara guía, pues habrá un senior researcher available para ese fin. Y yo decidí arbitrariamente, porque sí, usé la dedocracia, para decir que yo utilizaría el email para mantener al equipo actualizado sobre los avances del proyecto. Ahora, con todo eso, este fue mi plan, o sea, mi plan general para abordar el proyecto, como yo lo haría mañana. Primero, hablaría con el PM sobre el workflow actual de la app sin el feature, donde esa persona cree que hay áreas potenciales de mejora o donde pudiera haber cuellos de botella. Le preguntaría directamente qué objetivos tiene con ese proyecto y sobre las métricas, y corroboraría lo que me dijeron de que la app colecta esos datos, o si hay algo más que yo deba tomar en cuenta en cuanto a eso. Pues como los ingenieros están trabajando en algo y lo han hecho por 3 meses, yo hablaría con el product designer para que me dé como un walkthrough de las pantallas que se han hecho, con el feature y el workflow del feature, como se espera que funcione, y pues básicamente su óptica, qué métricas cree esa persona que se quieren impactar, cuáles son los objetivos del lado de diseño y así. Y pues ya habiendo yo colectado esa información, sí me quedó claro que yo haría un proyecto de research generativo y lo abordaría con entrevistas con usuarios actuales que yo reclutaría a través de la app, y si por ahí no recibo mucha respuesta, usaría las otras herramientas que están disponibles. Y yo como que mencioné que a lo mejor yo haría una encuesta para colectar más información, pero que en ese momento no sabría fundamentar por qué lo haría, sino simplemente se me ocurrió visceralmente, y que pues no estoy segura, yo lo haría. Lo siguiente es preparar el plan de research y la guía de entrevista, y la presentaría a los stakeholders en una junta para que nos pongamos de acuerdo en lo que se va a hacer, si hay que ajustar algo que se ajuste, si básicamente estamos de acuerdo, sí, vamos. Y sí desarrollé un poco la entrevista, la guía de entrevista, y pues lo que puedo compartir es que son estos ejes temáticos. Preguntaría sobre el usuario, o sea, cuál es su contexto actual, cómo se ve un día en la vida de esa persona tan ocupada. Háblame de tus hábitos de compra de alimentos, de cocina y demás. Luego, indagaría sobre la experiencia actual usando la app. Y sí lo puse así, lo bueno, lo malo y lo feo. Y esa parte yo le diría, mira, tú y yo estamos chismoseando. Sabes que en el chisme no hay problemas. Como para que se relaje la persona.
La última vez que lo hice, señores, lo que me dijeron, Dios mío, salí por cobre y encontré oro. Y luego exploraría las actitudes sobre el uso de inteligencia artificial. Entonces ahí preguntaría que si la ha usado, en qué la ha usado, o sea, en qué contextos la ha usado, y así. Y tal vez, si hubiera alguna pantalla que yo pudiera probar y mostrarle, la mostraría. Eso en inglés se le llama stimuli, no me pregunten. Como para sondear ¿qué le genera yo mostrar este feature que tal vez simplemente estamos aquí averiguando, pues básicamente para ver qué opinan. Y decidí también comentar que yo la agenda de entrevistas la compartiría con los stakeholders por si quieren y pueden asistir en modo mosca en la pared. Y al final de cada día de entrevista o semanalmente, según lo que se acuerde y según cómo se agenden pues, las entrevistas, que ya depende del usuario, no tanto de mí, yo enviaría un correo con algunos highlights de cositas que me parecieron interesantes, con el disclaimer de que no son conclusiones, sino hoy entrevistamos 5 personas, esto pues nos pareció interesante. Habiendo hecho ya esa ronda de entrevistas y la encuesta, si es que la hice, entonces yo analizaría la información según, con el método pues, relevante para la actividad que hice. Armaría el presentation deck con con la historia y pues mostrando resultados que pues esto fue lo que se hizo de esta manera con este tipo de personas, esto fue lo que aprendimos y que conteste las preguntas pues del prompt. Y como entregables mencioné que iba a hacer un reporte de las entrevistas y del survey, si es que lo hice, que todavía a ese punto, ya casi acabándose el tiempo, yo dije, no puedo fundamentar por qué yo quiero hacer un survey, fue algo que me salía visceralmente y mencioné user personas actualizadas para incluir las actitudes sobre el uso de inteligencia artificial, dado que esto es algo que es importante para el feature. Y ya. Listo. Y ahora sí les toca a ustedes preguntar o comentar. Se fue solo. Ya, eso era todo lo que yo tenía para mostrar. Este ha sido un proceso un poquito arduo de preparar para esos retos, pero las 2 veces que lo he hecho, las 2 veces me han contratado, entonces no me ha ido tan mal. Y pues bueno, básicamente eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Se agradecen los aplausos. Dios mío. Pudieron entrar al documento y sacarle copia y todo eso, ¿verdad? Perfecto. Pues eso, ya no me queda más que pues agradecer. Cualquier comentario, cualquier duda se puede también pues offline. Lo puse aquí. Sí, me faltó este slide, perdóname. Y pues yo estoy en LinkedIn como Mariel Bachman, así tal cual como se escribe. Y si no, los que estamos en la comunidad UX en serio, pues estoy a un mensaje de distancia. ¡Hey, Core! Amiga mía, de mucho no te veía. Eso. Y bueno, o sea, de verdad que yo sí acepto cualquier comentario constructivo. La voy a poner en práctica, estás en ADP List. Sí estoy, Andrea, pero yo creo que mejor tú y yo nos ponemos de acuerdo en privado porque yo estoy considerando dejar la plataforma porque he visto comentarios no muy positivos al respecto y preferiría pues ya no estar ahí. A ver, ¿qué errores comunes consideras que cometen los diseñadores al hacer esos ejercicios y cómo podemos evitarlos? Sí, Andrea, búscame en privado. Qué buena pregunta. Yo no sé cómo diseñador, voy a dejar de presentar, perdón. No sé bien como diseñadora, pero como researcher lo que te puedo decir es que probablemente, porque no es algo que yo, de lo que yo hable mucho,
porque no es algo, no es un tema que surja mucho. Yo creo que es así como de que se adelantan a los acontecimientos, de que empiezan a crear la solución sin tener un contexto, sin hacer preguntas, cuando parte del ejercicio, parte del objetivo es ver qué tipo de preguntas tú haces para obtener información, que sería algo como equivalente a si yo te doy un proyecto hoy, tú no vas a arrancar a solucionarlo, tienes que entender el contexto. Lo otro también creo, porque me puede pasar a mí, eso, si no me pongo pilas, me puede pasar a mí, es en la presión del tiempo, que yo no pregunte lo que tenga que preguntar y que entonces se me pase algo importante. Que yo eso no lo sabré hasta que me lo diga. Y que viene con esto de cómo manejas la presión del tiempo durante un ejercicio de diseño en el whiteboard en caso de que no esté funcionando. ¿Cómo así que no esté funcionando con lo planeado? Tú, Edgar, puedes desmutearte y elaborar sobre esa segunda pregunta. Sí, comentabas sobre, bueno, en el documento compartido viene como una estructura de cómo deberías de abordar los tiempos, ¿no? Normalmente tenemos poco tiempo para generar todo nuestro proceso, entonces podemos planearlo, pero al momento de ejecutarlo puede ser que no nos den los tiempos. Entonces, ¿tienes como alguna técnica o alguna recomendación? ¿O simplemente es como brincarnos el paso que no terminamos y pasar al siguiente? Pues yo te diría, porque no ha sido mi caso, porque research es muy solamente hacer un plan de research y eso pues no, sí requiere su tiempo, pero no es como diseño que hay que hacer pantallas o algo así. Yo creo que yo lo que diría es priorizar, pero ya de un modo bestial, de que si tu proceso son 5 pasos, de esos 5 pasos, ¿cuáles son los que sí o sí deben estar? Enfocarte en esos. Y luego yo haría el if I had more time, y entonces mencionaría, si yo hubiera tenido más tiempo, realmente me hubiera gustado hacer este proceso que hice en 3 etapas, hacerlas en 5, con estos dos pasos que yo haría esto y esto, podría impactar la solución de esta manera y así. Porque también en un ejercicio de esos, si la persona que te toca como entrevistadora tiene 2 dedos de frente, entiéndase, es un ser pensante, no va a esperar que tú en media hora, en 45 minutos, en 1 hora, tú hagas todo porque es imposible. Pero lo que se quiere ver es qué priorizas dentro de tu proceso, qué preguntas tú haces, cómo manejas el tiempo y sobre todo cómo tú verbalizas lo que estás haciendo, que puede ser, pues mira, ya con todo esto yo haría esto y esto, estoy dibujando esto aquí en Figma así medio burdo. Entonces, eso es lo que yo creo que sería, bueno, o sea, no te va a salir todo como tú lo planeas, también hay que mentalizarse de que yo puedo planear este sinnúmero de preguntas, el tiempo no me va a dar y yo tengo que estar ok con eso. Y no exigirme mucho porque tampoco, o sea, tú tienes que disfrutar el proceso, aunque sea súper nervioso, pero también. Andreita dice, mencionaste que podrías combinar entre datos cualitativos y cuantitativos, ¿cómo le harías primero? ¿Cómo harías el match entre ambos? ¿Qué tal si no hay match? Suponiendo que ya tuvieran data. Qué buena pregunta. No sé. Honestamente, yo visceralmente te digo, miraría lo que hay cuantitativo porque hay que tomarlo en cuenta, porque te va a decir, en el caso de este ejemplo, pues a la semana hay 20 usuarios activos, hay este número de ingredientes y no sé qué. O sea, no sé para qué lo usaría, pero yo primero miraría lo que hay y sobre la base de eso, entonces yo decidiría cómo me puede ayudar eso con las preguntas que voy a hacer, porque sí o sí tiene que haber entrevistas en este ejemplo, porque la naturaleza era generativa, porque se quiere generar una información que no hay. ¿Y cómo yo haría el match? Pues yo creo que si bien la naturaleza de un research cualitativo es que no se requiere una muestra amplia, porque no se persigue refutar, se quiere saber por qué las cosas son como son, pero yo vería si realmente hay un match entre que se usan mucho los frijoles, pero que los usuarios dicen que no. Algo ahí está, pues, no está haciendo match.
digo lo que tengan antojo de frijoles refritos, hija, acabo de llegar del norte. Ay, ¿qué te digo? Y si no lo hubiera, también sería algo a reportar, pues es que la data que colectamos actualmente refleja esto. Sin embargo, haciendo research con usuarios, se ha demostrado que ese reflejo no, bueno, esa data no refleja el pensar de estos usuarios. Yo asumiría que habría que hacer más investigación, ampliar un poco la muestra o ver cómo se capturan esos datos, porque igual yo digo que voy a comprar frijoles y no los compro y no estoy, o sea, se está guardando un dato, simplemente no lo hago. Ya habría que ver por qué sería eso. Pero, o sea, yo me especializo más en research cualitativo, la verdad cuantitativo yo debería de ponerme al día con eso, pero así lo mencionaría en el ambiente de un ejercicio. Ya luego con el proyecto, pues sí, utilizaría al senior researcher para hacer estas preguntas de que, oye, pero ¿qué pasaría si es así, así, así? Así es. De nada, de nada. Yo creo que si ya no hay más preguntas, bueno, no sé si tienen alguna última pregunta, porque me gusta respetar el tiempo de ustedes. Y si no, pues entonces, como dicen en la iglesia, podéis ir en paz. La plática ha terminado. Y pues cualquier cosa, sí, es que cualquier cosa, pues estoy a la orden en LinkedIn, en los grupos. Y pues nada, de verdad, me pongo a la orden para lo que ustedes crean que yo pueda ayudar. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias a todos por venir. La verdad que les valoramos mucho el tiempo de ustedes, incluso Mariel, cierto. También gracias por hacer esta charla súper entretenida y con muchos tips y mucha información. Ese template la vamos a sacar mucho progreso. Ojalá que sí. Ojalá que sí, que sea muy útil y que mucho éxito en sus procesos de conseguir trabajo, que sabemos que el mercado está fatal, pero aún así hay una luz al final del túnel. O yo elijo creer eso, al menos. Vale, entonces hasta luego a todos. Lo veremos en otra próxima edición. No sé. Sí, Mucho. hay que seguir haciendo estas cosas. Jael Sí. o Yael dice que si se va a compartir la grabación. Pedro, pues ya eres tú el que sabes porque tú estás proveyendo la infraestructura. Sí, se comparte, creo que mañana, porque Google me lo da como en 3 horas. Ah, Entonces se publicaría mañana temprano. perfectísimo, perfectísimo. Pues con eso yo les deseo buenas noches. No hagan nada que yo no haría y váyanse por la sombrita. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Bye, bye. Bye.